Ninguna investigación humana puede ser llamada ciencia real si no se puede demostrarse matemáticamente. El siguiente artículo corresponde a la publicación número 135, con el tema Modelo de pensamiento constructivo para organizar la cultura organizacional, aplicada a asociaciones de economía popular y solidaria. El ponente encargado es el magíster Steven Obando. Buenas tardes, magíster. Bienvenido al CI3. Le indicamos, magíster, que usted dispone de 20 minutos para su exposición. Posteriormente, el público podrá realizar algunas preguntas por un tiempo máximo de 10 minutos. Buenas tardes, magíster Steven. ¿Puede dar inicio a su presentación? Buenas tardes. ¿Me permite compartir pantalla, por favor? Claro. Papi. Papito, papi. Dice si tenemos vista. ¿Sí se me escucha? Sí, doctor, sí la podemos escuchar. También visualizamos la pantalla. Sí. Perfecto. Bien, buenas tardes. Este proyecto de modelo de pensamiento de construcción para organizar la cultura organizacional a las asociaciones de economías popular y solidaria estuvo también compartiendo este artículo la ingeniera Liliana Martínez, un aporte muy valioso y muy efectivo para este estudio. Vamos a ver una introducción, primero una conceptualización, los métodos y los resultados obtenidos. ¿Qué es el pensamiento constructivo? Bueno, quiero indicarles que el pensamiento constructivo en la actualidad toma un punto de partida no solo en las funciones emocionales, bien se aprecia desde la lista de la neurociencia, un enigma intrigante de funcionamiento cerebral, donde los aspectos tales como los funcionamientos básicos del cerebro, como planificar, recordar, comprender, pensar, sobre todo planificar y guiarse a futuro, es lo que conlleva al éxito de un individuo en cualquier lugar o en algún puesto de trabajo. Quienes manejamos talento humano, es específicamente necesario saber con qué personas estamos contando para el éxito de la organización. Así tenemos, por ejemplo, que para saber qué es pensamiento constructivo, tenemos primero que saber que las emociones tienen que ver con el neocórtex, que es más reciente de los humanos, la evolución que ha tenido. Jugamos también con el sistema límbico relacionado con las emociones y la memoria que están a nivel de los mamíferos, y el cerebro reptiliano, que son antiguos y básicos, está ligado con las emociones. Tenemos el triuno, que ya anteriormente ya hablamos de neocórtex, cerebro límbico, cerebro reptiliano, donde la uno es piensa, siente, y eso fue una base de la calidad total y eso también fue una base de seres humanos. Pero empecemos diciendo qué conlleva el pensamiento constructivo. Voy a hablar de neurociencias, de neurotransmisores, de la amígdala cerebral, que es la principal ejecutora de las emociones y donde el autor del pensamiento constructivo, que es Einstein, calculó la amígdala cerebral con un reactivo en la cual lograba, vamos a ver más tarde,
cuáles son los puntos específicos de un rendimiento y gestión del cambio que producimos en cualquier persona. Muy bien. Vamos a hablar también de la teoría hebbiana, donde más tarde veremos cómo funciona el cerebro en sentidos de alta presión y, sobre todo, qué es la neuroplasticidad y los enagramas en el reactivo que tomamos. Muy bien. Pasemos por aquí. Muy bien. Estimadas personas y público en general, este es un reactivo en la cual está compuesto con 108 ítems, de los cuales nombra algunos puntos específicos. Aquí tenemos, por ejemplo, en el gráfico, los puntos PT a las preguntas que vamos contestando o que va contestando el individuo. Es impresionante que el reactivo lo que quiere detectar es qué emociones tiene a nivel de empresas y cómo se maneja el individuo en sentido de empatía. El pensamiento constructivo nace de la inteligencia emocional. Por tanto, las emociones son principales en este asunto. Tomemos en cuenta que Einstein no logró estudios de inteligencia intelectual, sino de inteligencia emocional. Otros datos históricos datan que la inteligencia emocional es mucho más que la inteligencia intelectual, pero que existe un equilibrio en la cual podemos manejarlo. Gente que ha tenido 3 títulos, 5, 6, no se ha podido manejar que la persona que no tiene ningún título, pero sí tiene muchas prácticas emocionales. De hecho, en la Asociación Ecuatoriana de Economía Popular y Solidaria, las personas que estaban ahí no tenían una ingeniería de por medio, sino tenían las ganas de formar empresas y por tanto se realizó un curso para que ellos puedan manejar de empresas, de emprendimiento, de finanzas y cómo manejarse ante el público en servicio al cliente. Pero ¿cómo podemos nosotros saber si antes no? Entonces se les aplicó este reactivo de pensamiento constructivo. Aquí vemos las líneas que hay puntos como afrontamiento emocional, autoestima, responsabilidad, pensamiento mágico, que ya lo voy a hablar más tarde. Tenemos también pensamiento positivo. ¿Qué tanto de deseabilidad tiene el individuo para hacer sus cosas? Y sobre todo, ¿qué validez tiene la persona encuestada? Vamos más acá. Para el estudio dividimos en estudios de género, también se hizo eso. En otros estudios que hicimos sobre género de pensamiento constructivo, las personas de lo femenino son mucho más capaces emocionales que las personas que tienen plino, dado que ellas tienen un mejor desarrollo de la glándula que data de las emociones. Miren ustedes, anteriormente vimos que en este punto, 20 a 40 se dice que es prácticamente bajo, de 40 a 60 normal, y pasado de los 60 es lo que se requiere que una persona tenga. Si usted tiene un defecto cerebral, no tendría puntuaciones de más allá de los 60. Aquí, las responsabilidades de las género en general son como 66. Este es un punto de género masculino, porque ellas tienen entre
70 a 72, que es un rango mayor. En esto de autoestima, los varones tienen 40, pero en los estudios se verifica que ellos tienen un poco menor que las mujeres. Razón, los varones somos muy dependentistas, dependemos de, y eso viene desde la cuna. Las mujeres empiezan a ser individualistas desde los 12 años, que se convierten en mujeres. Nosotros, inclusive, todavía somos niños, los varones. Lo interesante de esto es que se hizo una estandarización primero del REAC de medio, no son las mismas que las circunstancias en el Ecuador. Tomemos en cuenta que hay personas que inclusive superan los 35 años y todavía viven con sus padres. Emocionalmente es una parte de inestabilidad emocional. Muy bien. Aquí tengo un cuadro en los cuales estamos viendo una diferencia de pensamiento constructivo durante las diferentes etapas de los años. Estamos haciendo un estudio de emociones en base a las generaciones en los cuales les han etiquetado como baby boomers, generación X, los millennials y generación Z, que son los que han nacido pasados los 2000, en cambio los millennials están entre 1984 y hasta los 1998. Y hay una contractura con aquellos que están nacidos desde 1969 hasta el año de 1984, que son los generación X, y en las organizaciones ha habido una disputa entre una generación a otra. La generación X, en la que ellos generan son planificadores, porque han alcanzado un nivel intelectual sumamente alto, y tenemos también que ellos están tratando de ser padres de familia en el sentido que buscan una estabilidad no solamente emocional, sino en la que pueda cubrir con sus hijos. Lo que no ocurre con aquellas personas que están entre los 40 y menos de 40, entre los 30 años. El objetivo de la mayoría es tener un título académico o crecer en la organización como tal, y no perciben mucho el hecho de ser, que las personas tengan una etapa de meta que no. Por tanto, si se fijan en este gráfico, me faltan unos minutos. De los 30, de los 20, 40, más allá de 40 años, tiene 31. Es importante aquí mirar que la madurez cerebral empieza a poner un poco estable desde los 40 años. De los 20 a 30 todavía estamos en un desarrollo completo en cuestión de emocionalidad, de cumplir metas, de establecernos como personas, de, como dicen aquí en Ecuador, de sentar la cabeza. Todavía ellos no están en esos puntos o en esos enfoques que se requiere, pero los de 31 a 40, algunos ya inclusive han tenido familias y ya no piensan en uno mismo, sino también en los demás, llamado a esto empatía. Tenemos un afrontamiento conductual donde los puntajes son de 22, de 31 a 40, 76. Ustedes fijarán en que en la parte emocional, prácticamente de los 40 a los 40, son mínimos entre los puntos PD, que son puntos de verificación de la línea de pensamiento constructivo que sube. Claro que está que este reactivo lo nombra como 76 puntos, que son lo máximo, pero de 35 a 42, en el fondo el reactivo
cambia y va creciendo mientras más avanza de edad, más va creciendo, ¿no? Pues que es mucho más pensadores positivos en la gente que tiene de 31 a 40 años que aquellos que pasan de los 41, que los que están entre 20 y 30. Bien, todavía tengo un poquito más de tiempo. Estos son los gráficos que nos arroja el reactivo de lo que vimos anteriormente en el proceso. Ustedes verán que tiene una cierta similitud de puntajes. Esto es responsabilidad, el número 72. El número 76 es pensamiento positivo. Aquí tenemos los puntos de pensamiento constructivo. La verificación nos dice que ellos no estaban mintiendo, porque aquí tenemos 27 y 23, 23. Muy bien. Muchas gracias. ¿Tiempo? Muchas gracias, Magister Steven. Ahora damos inicio, por favor, a la sección de preguntas. Si alguno de los participantes tiene alguna pregunta. Las preguntas lo pueden realizar ya sea por el chat interno o por audio. Contestemos una de Lorena. Dice, bajo esta nueva normalidad, ¿cree que existe algún indicador de que no sean claves o nuevos pueden emerger? No. Si tomamos en cuenta las emociones, más bien en esta normalidad se ha visto necesario un crecimiento emocional porque estamos en familia. Por lo general, nosotros cuando no estábamos con este virus, llegábamos a la casa a las 5 de la tarde y a veces ni siquiera teníamos tiempo para con la familia o llevábamos trabajo en casa. Ahora no es así. Ahora estamos más en contacto familiar y eso nos ha permitido abrir los ojos a una realidad en que no necesitamos tener una oficina para ser efectivos y eficaces. Magister, tenemos otra pregunta que lo dice Enrique Pozo. Estimado, ¿por qué la responsabilidad baja en el segmento de 20 a 30 años? Bueno, los estudios que hace como 4 años hicimos, vimos que las personas de 20 a 30 años no tienen una responsabilidad en el sentido de mientras alguien dependa de mí, yo tengo mucho más responsabilidad y mucho más metas para cumplir con esa responsabilidad. Por eso usted verá que en la actualidad las personas que estamos entre los 50 años y 45 años, estamos pensando más en nuestra, la parte de jubilación y que nos queden con algo estable. Los que nos antecedieron, que son nuestros padres, que son los baby boomers, ellos ya están la mayoría jubilados. Los que están de 20 y 30, ¿cuál es su meta? Sacar una maestría, crecer en la organización, posiblemente tener cargos directivos o gerenciales, pero nosotros no. O sea, nosotros nuestra responsabilidad es tener una completa en la que qué herencia vamos a dejar a nuestros hijos, que pueden estar entre los 20 y 25 años. Otra pregunta, por favor. Vamos a anotar algo también entre las preguntas y lo preguntamos. Mire que leño llevado a los primates, seres muy cercanos a nosotros, en los cuales
al líder lo que hacía en la familia, ¿no? Si es que este primate lavaba sus cosas y le enseñaba al resto, los demás hacían una cadena y lo hacían lo mismo. Si podemos, imagínense, en esto de las asociaciones populares, empezamos con 3 personas que querían tener una empresa propia y después llegaron cerca de 60, porque querían hacer lo que los demás. Bien, otra pregunta, por favor. Una conclusión antes de terminar el tiempo. Este pensamiento constructivo estamos utilizando ahora para esta realidad de teletrabajo. Hoy por hoy, inclusive desde hace no menos de 3 años, se está utilizando personal. Estamos viendo qué personas quieren ingresar a nuestra organización y poderles tener una proyección de a unos 6 meses y en las cuales nos va a funcionar o no. De hecho, cuando se aplicó por primera vez aquí pensamiento constructivo, se aplicó a cerca de 1.500 personas este reactivo para la realidad. No es la misma realidad nuestra. Pasaron exactamente 2 y la proyección que hicimos fue tan efectiva que lo implementaron en esta organización para ascender, para tiene y también de qué forma pueden trabajar con ellos y planificar. Quieran este reactivo, lo pueden incluso por red, pero hablamos de criminalidad en cualquier país. Aquí no se le llama criminal a cualquiera, ni aún a los políticos, que sabemos que muchas gracias. Muchas gracias, doctor Steven Obando, por su participación en este congreso. Buena tarde. Buenas tardes.